Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, porque tú dispones estos tiempos para que podamos comunicarnos contigo, no solo por medio de la oración, Señor, sino también por medio de la lectura de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque todavía podemos leerla de manera tranquila, de manera oficial, Señor, que podamos estar atentos a lo que tienes que decirnos el día de hoy, que podamos escuchar tu voz mientras vamos leyendo versículo tras versículo. Bendito seas, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, y que escrito está: Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Estemos atentos a la voz de Dios en toda circunstancia, porque así como anuncia por escrito la llegada de su Hijo amado a estar con nosotros, desea que nos preparemos obedeciendo lo que escrito está. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Romanos 12:1. Por lo tanto, no esperemos, Dios nos manda hacer esto porque ya nos perdonó y nos formó con su Espíritu Santo, guiándonos al camino de su reino y su justicia para estar en su presencia. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo. De inmediato vamos a pasar a la lectura del día de hoy. Iniciamos con el libro de Amós, capítulo 4, y escrito está: Oigan esto, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que dicen a sus señores: traigan y beberemos. Dios el Señor juró por su santidad: He aquí vienen sobre ustedes días en que los llevarán con ganchos y a sus descendientes con anzuelos de pescados, y saldrán por las brechas una tras otra, y serán echadas del palacio, dice el Señor. Aunque castigado, Israel no aprende. Vayan a Betel y prevariquen, aumenten en Gilgal la rebelión y traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días, y ofrezcan sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamen, publiquen ofrendas voluntarias, pues que así lo quieren, hijos de Israel, dice Dios el Señor. Les hice estar a diente limpio en todas sus ciudades, hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no se volvieron a mí, dice el Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no se volvieron a mí, dice el Señor. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró sus muchos huertos y sus viñas, sus higuerales y sus olivares, pero nunca se volvieron a mí, dice el Señor. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a sus jóvenes con cautiverio de sus caballos, e hice subir el hedor de sus campamentos hasta sus narices. Nunca más se volvieron a mí, dice el Señor. Los trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón escapado del fuego, mas no se volvieron a mí, dice Dios el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Capítulo 5 del libro de Amós, escrito está: llamamiento al arrepentimiento. Oigan esta palabra que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Dios el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Dios el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán, y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Busquen al Señor y vivan, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel quien la pague. Y los que se convierten en ajenjo el juicio, y la justicia la echan por tierra, busquen al que hace las Pleiades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como de noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza.
Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejan al pobre y reciben de él la carga de trigo, edificaron casas de piedra labrada, mas no las habitaron. Plantaron hermosas viñas, mas no beberán el vino de ellas, porque yo sé de sus muchas rebeliones y de sus grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busquen lo bueno y no lo malo para que vivan, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con ustedes, como dicen. Aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. ¡Ay de los que desean el día del Señor! ¿Para qué quieren este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Abominé sus solemnidades, y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz que sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre al juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevaban el tabernáculo de su Moloc y Kiún, ídolos suyos, la estrella de sus dioses que les hicieron. Haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Capítulo 6 del libro de Amós, escrito está: destrucción de Israel. Ay de los reposados en Sión y de los confinados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasen a Calne y miren, y de ahí a la gran Amat, desciendan luego a Gat de los filisteos, vean si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la suya. Oh ustedes que dilatan el día malo y acercan la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Dios el Señor juró por sí mismo, el Señor Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedan en una casa, morirán, y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre del Señor. Porque aquí el Señor mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con abertuzas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán con ellas los bueyes? ¿Por qué han ustedes convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Ustedes que se alegran en nada, que dicen: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos: levantaré yo sobre ustedes a una nación que los oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Bueno, con eso terminamos la lectura del libro de Amós y vemos, a veces se nos hace difícil entender, de que el Señor siempre nos está advirtiendo, siempre nos está mencionando, de decir: no andes por ahí, regrésate acá a los caminos que yo he trazado para ti. Ay, perdón, el Señor les recrimina eso, que a pesar de todo lo que les mandó, nunca hicieron caso de las advertencias que el Señor les estaba dando. Simple y sencillamente ellos seguían su vida normal. De hecho, como les decíamos en la introducción, los sacrificios que hacían no los hacían ya con una manera fervorosa de querer agradar a Dios.
los hacían por costumbre, como se hace ahora en día en muchísimas iglesias de Roma, ¿no? Que ya ni siquiera los que van ahí no saben ni por qué hacen lo que hacen, no saben por qué comulgan, no saben lo que significa la famosa hostia, no saben lo que significa el vino, cuándo se instauró el vino, cuándo se revolvió con agua, ajá, no saben por qué pasan tantas cosas. Y aún así siguen fervorosos acudiendo a la iglesia pensando que están haciendo el bien. Nosotros, como hijos de Dios, todo lo que hagan en la iglesia tiene que ser pasado por el fuego, por el crisol de la palabra de Dios, para ver si estamos en una iglesia que está conforme a lo que dice el Señor o en una iglesia más de falsos pastores o falsos maestros. Cuando vemos comentarios, cuando vemos acciones de diversos pastores que tienen iglesias súper grandes, a veces sí nos dan ganas de decir, Señor, ven ya porque esto ya está bien terrible. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de la revelación de Jesucristo y escrito está, los 144,000 sellados. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y los que las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de la luz de los ojos de ellos. Bueno, ¿quiénes son los 44,000 sellados que menciona el libro de Apocalipsis? Por ahí hay una secta que dice que ellos son los 144,000 sellados, pero entonces ¿qué caso tendría que anduvieran evangelizando, no? Ellos dicen que son los 144,000 sellados porque son los únicos que merecen estar en la presencia de Dios, y que todos los demás que quizás se salven estarán en la tierra viviendo, que ellos son los únicos dignos de estar en la presencia de Dios, que son los 144,000 sellados. Aquí tenemos que ver 2 cosas. Primero, que entonces su secta no ha crecido como ellos han anhelado, porque todavía no se junta el número de los 144,000 sellados. Claro, los pastores ya tienen los pastores de esa secta ya tienen su lugarcito reservado en el cielo, porque claro, ellos sí, su grey, su congregación, quién sabe, pero ellos dicen que ya son los de los sellados. Eso es una total mentira, conforme lo acabamos de ver en la lectura de la palabra de Dios. Yo alguna vez que vino una de estas personas que pertenece a esa secta y le pregunté,
que porque ella se consideraba de los 144,000 sellados, solamente me dijo que porque su pastor se lo había dicho. Nunca había leído la palabra de Dios para corroborar lo que le estaba diciendo ese mentiroso. Los 144,000 sellados ni siquiera tenemos que quebrarnos la cabeza para ver quiénes son. Lo dice claramente la palabra de Dios. Son 12,000 de cada tribu de Israel. 12 por 12, 144,000 da como resultado. Estos son los descendientes de esa tribu. En primer lugar, tenemos que ver que son judíos, pero son judíos mesiánicos, judíos que creyeron en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Ellos son los escogidos para que se les ponga el sello y puedan actuar durante la tribulación. Permítanme hacer una pausa. Algo que no les comenté es que al inicio de los sellos es cuando empieza la tribulación para aquellos que creemos en la tribulación premilenialista. Ajá, tal como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. El arrebatamiento sucede antes de que se abra el primer sello. Abriéndose el primer sello sobre esta tierra, ya no está la iglesia de Cristo. Están todos los demás. El Espíritu Santo ya abandonó la tierra porque era el que detenía al hombre de pecado. ¿Se acuerdan que también lo leímos? Era el que detenía al hombre de pecado y es el que permite que llegue. Aquí, perdón, otra vez. El hombre de pecado será retirado a la mitad de la gran tribulación. 3 años y medio pasarán y entonces el hombre de pecado saldrá como si fuera un Dios para poder convencer y engañar a todas las naciones de que él será el mero mero. Pero lo vamos a ver más adelantito. Nada más quería hacer la aclaración de que aquellos que creemos que el arrebatamiento será en el primerianismo antes de la tribulación, en el primer sello ya sucedió el arrebatamiento. Ya en esta tierra solamente quedan personas que no han creído en Dios, que no han oído, no, que ya oyeron de Jesucristo, pero han decidido darle la espalda. Y entonces estos 144,000 sellados son los que se van a encargar de compartir el evangelio. Ajá, estos 144,000 sellados son los que van a repartir el evangelio a todos los que queden, aquellos que decidan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo increíble que tenemos que ver aquí es que Dios manda a un ángel a que los selle en la frente con el sello para que ellos no sean tocados ni sean dañados durante el tiempo de su ministerio evangélico. Ahora también, ¿cuál es el sello del Espíritu Santo? ¿Cuál es el sello que le pone Dios? Ya les acabo de dar la respuesta. ¿Cuál es el sello que pone Dios a todos esos hombres que dicen que están sellados con el sello de Dios? Si se acuerdan, la primera vez que se pone el sello de Dios es cuando se lo pone a Caín, cuando Caín se queja de cualquiera que lo vea, lo va a matar. Entonces Dios lo sella para que nadie le haga daño. Y de ahí vemos desde Génesis, durante el transcurso de toda la lectura, hemos leído que algunos son sellados. ¿Cuál es el sello de nuestro Señor? El sello del Espíritu Santo. Es quien tiene el Espíritu Santo, está sellado para estar en su presencia, para estar con Él y para que sea resguardado del mal. Obviamente la iglesia de Cristo ya ha sido arrebatada, como les digo. Hay un detalle muy interesante que tenemos que ver en estos 144,000, que no son sectas, que son judíos mesiánicos, como lo dice la palabra de Dios, descendientes de las tribus de Israel. Y tocando el punto de la tribu de Israel, quiero que se den cuenta de una cosa. Dice aquí, son los hijos de Judá. A ver, si empezamos con la tribu de Judá, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón y de José. Ok. Si recuerdan ustedes, cuando Jacob Israel le dio la bendición a cada uno de sus hijos, hay un hijo que aquí falta, hay un hijo de José que falta, que también Jacob les dio la bendición, y hay un hijo de José que entró en el lugar de la otra tribu que hace falta. Si se dieron cuenta cuál es, y si no, se los vamos a decir, es la tribu de Dan. Ajá. De los hijos de José, recuerden que tenía 2, Manasés y Efraín. Manasés es el que entró en esta lista, pero Efraín se quedó fuera, lo mismo que Dan. Los historiadores, los eruditos bíblicos dicen que esto se debe a 2 situaciones, que tanto Efraín como Adán
en el transcurso de lo que hemos leído, son los que liderean la idolatría de todo Israel. Fueron las tribus más idólatras que pudieron haber en las 12 tribus. Por esa razón fueron excluidas de la lista de los 144,000. Y hay una razón más por la que Dan fue excluido de esta lista de 144,000. Si nosotros nos regresamos a Génesis capítulo 49, versículo 17, vamos a ver que en ese capítulo 49 Jacob le está dando la bendición a cada uno de sus hijos y les dirige palabras en específico. Y Adán le dice que él será serpiente en el camino. Si ahora bien volvemos otra vez a regresarnos a Apocalipsis y más adelantito vamos a leer, ¿quién es la serpiente maligna? El diablo Satanás. Muchos historiadores, muchos eruditos bíblicos dicen que el anticristo va a salir de la tribu de Dan. Recuerden que el pueblo judío no va a aceptar a su Mesías si no es judío, obviamente. Entonces, los eruditos y los historiadores bíblicos dicen que el anticristo va a surgir de la tribu de Dan, por lo que Jacob le dijo en Génesis 49:17. Léanlo, denle una checadita para que vean ahí por qué Dan fue excluido de la lista de los 144,000, así como Efraín. Efraín por su idolatría junto con Dan, y Dan porque probablemente de él salga el anticristo. Entonces, como colofón, podemos decir que no son las sectas los 144,000 sellados. Ese es un error, esa es una ignorancia, ese es un desconocimiento de la palabra de Dios. Los 144,000 sellados, y como la misma palabra de Dios lo dice, van a ser descendientes de la tribu de Israel, 12,000 de cada tribu, a excepción de la tribu de Dan y de la tribu de Efraín. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, Señor, porque sabemos que estos eventos no los pasaremos aquí en esta tierra que tanto sufrirá, Señor, en esta creación que será disciplinada, en ese tiempo en el cual tu pueblo va a ser disciplinado fuertemente. Te agradecemos, Señor, porque nosotros estaremos en las bodas del Cordero, disfrutando de tu tranquilidad, de tu paz, de tu amor, de tu gloria, Señor. Estaremos contigo ahí arriba, Señor, al mismo tiempo que tú vienes a detener a todos tus adversarios. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que para eso fuimos llamados, que cada uno de nosotros trató y luchó con todas sus fuerzas de cumplir tu propósito y hacer tu voluntad, porque te fijas en nuestro corazón y sabes que en nuestro corazón existe el deseo de servirte diariamente, en todo momento, Señor, en todo lugar, porque nos has dado fuerza para resistir tribulaciones y tentaciones, pero sobre todo, Señor, nos libras diariamente del mal. Gracias, Señor, por las bendiciones con las cuales nos llenaste el día de hoy. Gracias porque nos das provisión diaria con que alimentarnos físicamente, pero sobre todo gracias porque nos das los tiempos y la oportunidad de disfrutar este rico pan espiritual inmerso en tu palabra. Gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias, mi Señor Espíritu Santo, y gracias, mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que el Espíritu Santo los acompañe diariamente, que el amor de Dios esté en todos sus hogares y en sus familias, y que la gracia y la paz de Jesucristo nos acompañen en todo momento de nuestra vida en esta tierra. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.